Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. ¿Cómo están? Qué alegría poder volver a saludarles. Shabbat Shalom para ustedes. Estamos aquí desde la preciosa ciudad de Rosario. Aquí son en la República Argentina, 18 horas, 3 minutos. Ahí a algunos minutos ya de culminar este Shabbat, pero como cada sábado, cada día de Shabbat tratamos de encontrarnos antes de culminar el día para poder compartir juntos la porción semanal que nos corresponde de la lectura de la Torá. Hemos llegado a la parashá número 37, llamada Shlach Lecha. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas mientras vamos recibiendo las notificaciones de nuestros amigos, nuestros hermanos de Casa de Emuná, quien saludamos con toda bendición del Eterno a cada uno de ellos. Espero que estén muy bien, así como estamos nosotros, a pesar de no poder verlos, de no poder congregar. Estamos bien de salud, el Eterno nos guarda, no nos hace faltar, estamos firmes aquí siguiendo este camino maravilloso que Él nos va conduciendo día tras día. Así que un saludo grande para hermana Teo, para hermana Elizabeth, para Enzo, hermano Andrés, hermana María. Un saludo grande para Matu, a quien lo tuvimos accidentado el día de ayer. Un beso grande a Mateo, un beso grande a todos los niños en general, especialmente a Mateo, que bueno, gracias al Eterno estuvimos orando ayer y no ha sido más que un golpe. Y todos aquellos que se van sumando a la transmisión, para ustedes, Shabbat Shalom, gracias al Eterno. Estamos, como dijimos hace un ratito, llegando a la porción número 37, eso es lo que me recuerda que estamos a 18 porciones de culminar la lectura del año, que son 54. Y en el día de hoy la parashá comienza en el libro de Números, así que le pido que ustedes me acompañen en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 1, y culminaba la lectura en el capítulo 15, versículo 41. Bueno, un saludo grande para todos ustedes. Vamos a ir compartiendo aquí también en la página de Casa de Emuná, quien los invitamos que puedan seguirla en Facebook y también en YouTube, la página oficial de Casa de Emuná. Vamos a compartir aquí. Excelente. Y aquellos que nos sigan en el grupo privado también lo vamos a estar compartiendo ahora. Grupo privado de Casa de Emuná, donde ayer tuvimos un lindo encuentro con los hermanos. Como cada viernes, mientras no podamos congregar, nos vamos reuniendo a través de los medios que el Eterno nos brinda, y pudimos ayer desarrollar bastante. Hemos hablado, compartido con los hermanos del capítulo 13 acerca de la historia de los espías. Hoy nos vamos a centrar en otro tema dentro del capítulo 13, pero le vamos a dar otro enfoque, así que tranquilos. Finalizando el 13, el 14, ahora vamos a hablar de eso, ¿ok? Parashat Shlach Lecha, así se dice mejor, envía para ti. Si muchas veces aparece la palabra solamente Shlach, envía, hay porciones, hay Torot que así lo tienen escrito y está bien igual. La misión de los 2 espías, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que va a suceder dentro de esta porción. La misión se fundamenta más que nada esta parashat en el envío de los espías a ver la tierra de Israel. Sabemos luego que son 12 los enviados, 10 que traen malas noticias, 2 que traen buenas noticias, por así decirlo. Cuando comienza el capítulo 14, comienza la rebelión del pueblo y también la sentencia de parte de Adonai. Aparece el castigo ahí, pero bueno, esa palabra, ok. La sentencia de Adonai por aquellos que no han creído, de 40 días que estuvieron recorriendo la tierra, la sentencia ahora se va a transformar. De lo que se iba a conquistar en 40 días, ahora van a pasar a ser 40 años. Y Adonai le dice, van a tener que volverse al camino del Mar Rojo, del Yam Suf, y no solamente van a tener que volverse, sino que desde ya les aclaro. ¿Vieron los censos que hemos tomado anteriormente? De 20 años arriba, etcétera, aquellos que podían salir a la guerra. Bueno,
de los de 20 años hacia arriba, ellos no van a ver la tierra. Todos aquellos que se han quejado no van a ver la tierra. Y solamente sus hijos van a poder verla, más Josué, más Caleb, más Moshe, más Josué y más Caleb y la descendencia de Aarón, de los levitas, porque si vamos a adelantarnos un poquito, Moshe tampoco va a entrar por otro episodio que va a suceder un poco más adelante. Así que esa es la sentencia de parte de Adonai. Y los 10 espías mueren inmediatamente. Los que trajeron malas noticias mueren allí al instante, inmediatamente. Luego, capítulo 15, tenemos diversas leyes acerca de las ofrendas. Recuerde que la Escritura, cuando llegamos al 15:15, nos aclara y nos dice que una misma ley van a tener dentro de la congregación el extranjero como el residente. Hay que recordar eso, hay que recordarlo para poder compartirlo con algunos que siempre decimos a modo de ejemplificar. Hay gente que se quiere monopolizar la Torá. Esto es nuestro, esto nos pertenece a nosotros. Esto es pura y exclusivamente para X tribu. No. Las 12 tribus recibieron la misma Torá y además todos aquellos que Adonai llame por nombre y se tenían que añadir a ese pueblo, alguna de las 12 tribus Adonai los iba a añadir, todos ellos debían tener una misma Torá. No es esto con que, bueno, ustedes con las leyes noágidas están bien, todas esas pavadas inventadas por hombre usted no las siga. Usted sigue lo que dice la Torá. La Torá dice que hay una sola ley para Israel y que conforme a esa es que nos tenemos que manejar. Todos aquellos que hemos nacido de vientre judío o aquellos que hemos sido injertados en este pueblo por Adonai, que Él nos ha llamado, todos tenemos que seguir una Torá. No, este poquito sí para ustedes, esto no les corresponde. Esas cosas son un poco raras. Tenga cuidado donde se mete usted. Tenga cuidado lo que oye conforme a una tradición que se superpone a un mandamiento. Esa tradición de hombre es la que Mashiach nos enseñó a nosotros a desestimarla por completo. Por completo, hay que desestimar toda tradición que se ponga por encima de un mandamiento, que invalide un mandamiento. Eso hay que desestimarlo de raíz y hay que ser claro con eso. Luego tenemos la 15:32 en adelante hasta el 36. Un hombre que transgredió el Shabbat, y qué se debía hacer con este hombre, cuál era la sentencia que le correspondía. Y cuando va culminando desde el 37 al 41, tenemos un recordatorio interesante para el pueblo de Israel, que era hacerse los tzitzit o los tzitziot, las franjas en sus vestidos, aparece allí, ¿verdad? Las franjas en su vestido para recordatorio. Importante esa palabra, para recordatorio, para que se acuerden de los mandamientos, para ponerlos por obra y para no mirar en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Interesante que al ver los tzitziot, la gente debía recordar los mandamientos. No solamente recordarlos para guardarlos, sino para ponerlos por obra, y además de ponerlos por obra, la gente, sus ojos, de los cuales vamos a hablar un poquito ahora, los ojos son los 5 sentidos, son nuestros 5 sentidos de cualquier ser humano, y las mujeres que dicen tener un sexto también, son los que muchas veces nos juegan malas pasadas. Esos 5 sentidos nos llevan a hacer cosas que a Adonai no le agradan, nos llevan a mirar demasiado y terminamos muchas veces desconfiando, terminamos confundidos muchas veces lo que nuestros ojos nos permiten captar con la palabra que hemos recibido del cielo. A veces nuestros ojos nos juegan una mala pasada. Si no me cree a mí, pregúntele a Eva cuando la vea, a Javá, a la primer mujer, que por ver se confundió. Me dijo que no puedo tocar, y la enredó Satanás, y una vez que Satanás le enredó los sentidos, la mujer hizo lo que Adonai le había dicho que no debía hacer. Por eso es importante, hay que cuidar los 5 sentidos,
hay que cuidar esto que es tangible, hay que cuidar aquello que se huele, aquello que se escucha, hay que cuidar mucho nuestra boca, hay que cuidar de lo que hablamos, hay que cuidar lo que comemos, hay que tener cuidado con los sentidos del ser humano, ¿bien? Y nos vamos a situar ahora sí en el capítulo 14, usted acompáñeme por favor con la lectura. Extraño a alguien que me lea, a mí no me gusta leer, a mí me gusta hacer participar, a mí me gusta que todos los que nos están viendo u oyendo sean partícipes de esto que estamos haciendo, que sea, yo tengo un lema, y el lema es que aprendamos juntos, Muchas veces se cree que el que está aquí es el que se la sabe toda, el capo, no necesariamente. Sí somos autoridad espiritual puesta por Hashem, claro que sí. No hay duda de eso, pero eso no implica, fíjense que cuando leemos el castigo a esta persona que había transgredido el Shabbat, tuvieron que ir a consultar a Adonai a ver qué se debía hacer, y era Moisés, y Moisés no sabía bien cómo actuar ahí, inmediatamente en este caso en particular. Entonces vamos a consultar a Hashem. Dice la Escritura que Moshe era el ser más humilde que había. Hasta ese momento era el ser más humilde que había, y la humildad muchas veces se demuestra diciendo no sé. Miren, la verdad es que no sé, no me la sé toda. En parte conocemos, no conocemos toda la cuestión, no conocemos lo que vamos a hacer nosotros más adelante, no lo sabemos. Por gracia y misericordia de Dios que Él nos ha puesto en este lugar, pero nos gusta que aprendamos juntos, que haya un feedback, que haya una reciprocidad entre ustedes y nosotros. El capítulo 14, en el versículo 9, allí nos vamos a situar en la lectura, estamos en Números, y vamos a leer juntos. Antes de detenernos allí a leer, un beso grande para ustedes. Miren, ¿quién está? Hermana Florencia, hermano Edgardo y la familia, hermana Adriana, un beso grande para todos ustedes. Gracias por estar allí. Y de más está decir, o nunca está de más decirlo, que los extraño. Vamos a ver las disposiciones que se tomen en nuestra provincia en estos días, y en las semanas nos vamos a estar comunicando a ver si ya podemos regresar el fin de semana que viene, aunque no se sabe nada, ¿ok? Tranquilos, vamos a esperar. Padre, queremos darte muchas gracias por los méritos de Yeshua. Estamos aquí reunidos antes de que culmine el Shabbat, Padre, allí en los últimos aromas de este precioso día, día de cita, día de encuentro con Papá, día que tú has apartado, has santificado, mi Rey, y que día en el cual tú, Padre, te revelas a tu pueblo de una manera preciosa, extraordinaria. Tú eres quien pone la mesa, tú eres quien la sirve, y tú eres, Señor mío, el que paga las cuentas en estos días. Gracias. Gracias por el privilegio que le has dado a tu pueblo, de que podamos guardar y recordar este día, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, aquel quien es el Señor del Shabbat. Por sus méritos te damos gracias, pidiéndote que tú saques pan de tu preciosa Torá y nos alimentes, Señor mío. Gracias por habernos dado tu palabra, gracias por habernos elegido y de poder compartirla con todos nuestros amigos y hermanos. Amén y amén. Ok, Baruch Hashem. Dice así la porción número 37, capítulo 14, verso 9 de Bemidbar, de Números, Parashat Shelach Lecha, envía para ti. Dice así: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Mire, el que está hablando aquí es Caleb, ¿ok? Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, o como pan los comeremos. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Bien, estoy leyendo 14, 8 y 9, en versión NVI, Nueva Versión Internacional. Y me quiero situar donde dice específicamente, NVI dice, no tienen quien los proteja, y la versión Reina Valera dice, su amparo se ha apartado de ellos. Caleb dice, su amparo se ha apartado de ellos. Todos los que estuvimos allí leyendo, prestando atención, escudriñando la Escritura, como uno trata de inculcarles a todos ustedes, por favor, siempre digo,
léanla con amor a la Escritura. Cuando hay una coma, lean la coma. Cuando hay un punto, lean el punto. Cuando hay una pausa, lean la pausa. Cuando hay una referencia a donde ir a leer, que la Escritura nos lleva a otro lugar, hay que tomarse el tiempo y hay que ir a buscar cuál es el texto de referencia. Cuando usted está leyendo allí en el 14:9, bien, hay una referencia que nos va a llevar a Génesis 6:4. La referencia no está en el 14:9, ahora le voy a decir por qué, está más atrás. Pero nos va a llevar a Génesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 4, para entender esto, de qué está hablando Caleb. Caleb dice, su amparo se ha apartado de ellos, no tienen quien los proteja, no tienen quien los proteja. Cuando vamos a Bereshit, capítulo 6, verso 4, vamos a leer unos cuantos textos, así que le pido que agilicemos los dedos nosotros también. No hace frío hoy en Rosario, así que no tenemos los dedos así entumecidos. En Génesis capítulo 6, verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de los Elohim, aquellos que vienen llegando, aquellos que son más nuevitos, aquellos que nos miran por primera vez, ahí no hay que leer los hijos de Dios, ¿ok? Eso nosotros como comunidad, congregación ya lo hemos visto. Los hijos de los Elohim, los hijos de los jueces, los hijos de los poderosos de ese tiempo. No necesariamente debemos verlo como los hijos de Dios. No, eso está mal. Hay que leerlo como los hijos a lo sumo, los hijos de los otros dioses, O sea que los hijos de los otros dioses se llegaron a las hijas de los hombres, se acostaron con ellas, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Así aparece valientes, los Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre o de poder. Cuando comienza el texto dice, había gigantes en la tierra. ¿A qué se refiere con estos gigantes? Estos son los famosos Nefilim. Aparecen aquí los Nefilim y aparecen los Giborim. Dato interesante que nos va a aportar la Escritura. Justamente, ¿sabe por qué? Porque lo que Caleb está hablando, Caleb estaba diciendo, mire, venimos de números, Caleb le estaba diciendo al pueblo, su amparo, su deidad, su cobertura, su protección se ha apartado de ellos. Los vamos a comer como pan. Los comemos como pan, su deidad se apartó de ellos y Dios está con nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Tenemos su palabra, tenemos su promesa, tenemos su certeza. ¿Qué más nosotros necesitaríamos que eso? Entonces Caleb, lo interesante de que cuando la Escritura dice que en Caleb tenía otro ánimo para interpretar la Escritura, tenía un espíritu diferente para interpretar la Escritura y creerle más a la boca de Dios que a la boca, o mejor dicho, a lo que sus ojos veían, más que a la boca. La boca de Dios entró en Caleb y quedó guardada. Sus ojos no lo desviaron de lo que la boca de Dios decía, y ese es el problema del ser humano. Los ojos muchas veces nos desenfocan y nos hacen olvidar la palabra certera que Hashem ha dado para nuestras vidas. La palabra certera para el pueblo es: yo les voy a dar esa tierra. Esa tierra es buena, esa tierra fluye leche y miel, ustedes quédense tranquilos. ¿Quieren ir a recorrerla? Miren, ¿están dudando? Entonces Moisés le pregunta a Dios y dice: si vas a mandar a alguien, no mandes a cualquiera, no mandes a un neófito, no mandes a un nuevito, no mandes a un inexperto. Envía 12 varones de aquellos que tienen carga, aquellos que están puestos en eminencia. Resulta que de esos 12, 10 se dejaron guiar por sus ojos y 2 se dejaron guiar por la palabra del Eterno. ¿Qué pasó en estas 10 personas? ¿Por qué metí a los Nefilim aquí? Porque justamente estas 10 personas que desviaron, en pos de su vista desviaron la palabra del Eterno, la palabra certera que Hashem había enviado, ellos la omitieron porque sus ojos le jugaron una mala pasada. Los sentidos no juegan mala pasada.
A Javá le dijo a la serpiente, me dijo que no lo toque al árbol. ¿Cuándo Dios había dicho que no toque el árbol? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Tocar, sentido, el tacto, la vista, el gusto. Todos los sentidos se pusieron en juego desde el principio y Satanás tiene la capacidad hasta el día de hoy, desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy, que a través de los sentidos nos hace olvidar la palabra del Eterno. Y estos 10 seres que están aquí, a causa de los sentidos, se olvidaron de la palabra del Eterno, que era firme, fiel, verdadera, que no tiene dobleces. Esa tierra yo se las voy a dar. Es una tierra buena, fluye leche y miel allí. Es una tierra en la cual hoy no importa lo que haya ahí. ¿Qué hay ahí? No, es que vimos a los gigantes. Mire el texto del 13, ahora sí, mire el 13:33. Porque gracias al texto del 13:33 es que nos lleva a Génesis y nos conecta con los Nefilim. Cuando leemos el 13:33 dice, allí vimos a los Nefilim, hijos de Anak. Allí vimos a los Nefilim, hijos de Anak, de los Nefilim. Así tendríamos que leerlo para entender qué son los Nefilim en fin. ¿Son los gigantes? No. Los que son gigantes son los hijos de Anak. Pero los Nefilim quiere decir los caídos, y los caídos eran 2 ángeles que habían sido arrojados a este suelo de tierra en el cual hoy nosotros estamos, a este enclave, y resulta ser que eran 2 deidades, como 2 tótem, para que usted se haga una idea, como 2 tótem a los cuales la gente les adoraba, porque eran ángeles caídos. Los Nefilim era un culto en sí mismo, un culto a los caídos. ¿Qué es lo que vieron los 10 espías? Dijeron, vimos allí a los Nefilim. ¿A cuál? A las 2 estatuas, a los 2 tótems, a los caídos, los vimos, estaban allí. Y los hijos de Anak, los gigantes, los hijos de Anak le están sirviendo a los Nefilim, están sirviendo al culto de los Nefilim. Los hijos de Anak son las personas que se entregaron al culto a los Nefilim. Es como si yo hoy a usted le digo, el hermano fulano es hijo del Eterno, porque el Eterno sirve al Dios de Israel, es hijo del Eterno, sirve al Dios de Israel. Los hijos de Anak, los gigantes, servían a los Nefilim, seguían el culto pagano a los Nefilim. Por lo tanto, eran Nefilim también, eran caídos también, y además eran gigantes. Pero una cosa es el culto idolátrico y pagano, y otra cosa es los que servían a ese culto idolátrico y pagano. Cuando usted lee Génesis, la Escritura nos enseña y nos marca y dice, estaban los Nefilim en la tierra en aquellos días. Y también estaban los hijos de los otros Elohim, de los otros jueces, de los poderosos. ¿Qué estaban haciendo los hijos de esa gente? Se llegaban a las hijas de los hombres, les engendraban hijos, y esos hijos los metían al culto idolátrico de los Nefilim. Por lo tanto, la cultura de los Nefilim viene abarcando desde Bereshit capítulo 6 hasta aquí. Es lo que vieron los 10 espías y les causó a los 10 espías un poquito de piel de pollo. Vimos a los Nefilim, todavía están ahí, Nosotros pensamos que esos dioses eran un cuento chino. Pensamos que ese culto idolátrico ya había pasado. Nos dijeron tantas cosas de ese culto que pensamos que había quedado en el pasado. Pero resulta ser que no. Pero resulta ser que todavía estaban allí vivitos y coleando en la tierra de Hebrón, en la tierra que más adelante va a ocupar la tribu de Yehudá, la cual va a conquistar Caleb, pero eso más adelante. Este culto a los Nefilim, este culto pagano, idolátrico, a los cuales habían
sumergidos los hijos de Anac, que encima eran gigantes, para completar el combo, los 10 espías dijeron, ahí no vamos a poder meternos. No solamente porque son gigantes y cuando nos paramos al lado de ellos nos vemos como langostas, nos vemos como poquita cosa, sino que además ellos tienen cobertura espiritual, tienen su Dios que los protege. Y contra esto es que viene Caleb en el versículo 9 del capítulo 14 a poner una sentencia. Y Caleb dice, ya son pan comido para nosotros los gigantes, porque no tienen quien los proteja, no tienen cobertura, no tienen amparo. Su amparo se ha apartado de ellos. Caleb es por eso que se toma el atrevimiento de hacerlos callar, les hace pedir silencio a todos ellos, los que venían con que no vamos a poder. Es que muchas veces nos ha pasado a nosotros como líderes en cada comunidad de escuchar a alguien o tener que ir a orar por alguien, que no, porque el brujo que vive en la esquina de mi casa me hizo un trabajo y ahora nosotros, hey, tranquilo, espere. No, es que el brujo usted no sabe qué hizo. Un día miró y le puso los ojos al perro y el perro se murió. Y un día fue y se fijó los ojos sobre una vaca y la vaca se murió. Y una vez el brujo ese dijo que iba a hacer separar el matrimonio de mi primo y mis primos se separaron. Sí, ¿y? Ahora me puse en modo Caleb. ¿Y? ¿A quién usted sirve? ¿Del lado de quién usted está? ¿Quién es el que está con usted? ¿El que está con usted es más fuerte o el que está con ellos es más fuerte? ¿El que está con usted es el poderoso gigante verdadero o es el de los otros? Modo Caleb. Aquí me puse tic, apreté un botón interno que tengo acá y me puse en modo Caleb. Lo que está sucediendo aquí, en esta expresión que Caleb está diciendo, donde Reina Valera dice, su amparo se ha apartado de ellos, su amparo se ha apartado de ellos. Es una situación muy similar a la que ocurría en los días de Elías, con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Historia maravillosa, ¿eh? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 27 en adelante, es donde me quiero situar para que recordemos, recapitulemos rápidamente. Es una situación muy parecida, porque aquí los 10 espías recorrieron la tierra y lo que primero le quedó en sus ojos es ver que estaban las deidades de los Nefilim y aquellos que servían a esas deidades, los hijos de Anac, que eran gigantes. Estaban los caídos y los recontra caídos. Y ellos dijeron, no vamos a poder. Y en los días de Elías, los días de Eliyahu, resulta, cuando llegamos ahí al capítulo 18, primer libro de Reyes, verso 27 en adelante, recuerden que el pueblo también hace una pregunta maravillosa. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes se van a estar preguntando si Dios es Dios o será que hay otro que es más fuerte? Los 10 espías tenían el mismo problema. Hey, ¿no recuerdan quién es el que nos sacó a nosotros de Egipto? ¿No recuerdan las maravillas que Él hizo por nosotros? ¿No se acuerdan de cómo Él nos viene hasta el día de hoy? Mire, ahí está la nube. Ahí está la nube, adelante de nosotros. ¿Cómo ustedes no se pueden percatar o le dan más importancia a que vieron 2 palos parados allí de los caídos que aquel que los arrojó? Que aquel que tiene el poder de haberlos echado de allá arriba y que ahora estén ahí como miserables y mugrientas estatuas llenas de tierra. ¿Ustedes en quién están creyendo? ¿A quién están confiando sus vidas? ¿Con quién creen que estamos hablando? ¿Quién creen ustedes que está en medio de nosotros? Aquel que dijo que no iba a faltar ni a uno de nuestros días, que Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin. ¿A quién estamos sirviendo, mis amados hermanos? Recuerden que es la misma pregunta que es la que hace Elías.
¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, sirvámosle a Él. Ahora, si usted cree que Baal es Dios, vaya y sírvale a Él. Si usted cree que los Nefilim son más fuertes que nuestro Dios, vayan y estén con los caídos. Pero déjenme decirle algo, yo les voy a mostrar. Es como que Elías parafraseó, dijo, yo les voy a mostrar, vamos, profetas de Baal, vengan ustedes, vengan para acá. Y comenzaron a armar el altar y toda la historia que usted ya sabe y conoce y que es extraordinaria y maravillosa, que no tiene desperdicio alguno, pero necesitamos acelerar el trámite. Y resulta ser que todos aquellos profetas de Baal comenzaron a hacer danzas, comenzaron a invocar el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía, a hacer todos sus ritos, esperando que descienda el fuego del cielo. Y en el verso 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Y diciendo, griten en voz alta, porque Dios es, supuestamente. Quizás está meditando, o tiene algún otro trabajo, o viene de camino. Tal vez duerme y tal vez hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su rito y costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. No hubo quien respondiese, no hubo voz, ni quien escuche, nada. Es que el Dios de los Baales, de los profetas de Baal, mire, voy a hacer una seña así, como que había huido. Cuando supo que Elías estaba allí, cuando supo que el que venía con Elías era más fuerte que él, desamparó a sus cuidados. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver esto que es precioso, es maravilloso. Porque una historia muy similar había ocurrido un tiempito antes, cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Después de capítulo 5, verso 1, después de capturar el arca de Hashem, y en la semana pasada nosotros hablamos del arca de Hashem, el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca en el cual moraba y residía no solo las tablas de la ley allí, sino que la mismísima presencia de Dios se emanaba desde allí y hablaba con Moisés. Y desde allí ese recipiente, en la época del templo del Mishkan, era la figura visible de Dios para el pueblo, en lo natural. Uno veía pasar el arca del pacto y decía, esa es la presencia, Dios entre nosotros. Ese Dios entre nosotros, en el capítulo 5 del libro de Samuel, resulta ser que fue capturada y los filisteos la llevaron de Ebenetzer a Ashdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, otro dios, el dios de los filisteos, junto a Dagón, en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Ashdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron, la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, dice el verso 5, ninguno de los que entran en el templo de Dagón, en Ashdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Ashdod y sus alrededores y los azotó con tumores, con enfermedades.
La gente de Ashdod reconoció lo que estaba pasando. Miren, muchas veces los enemigos tienen mayor capacidad que el creyente. Tienen mayor capacidad de asimilar lo que está sucediendo que un propio creyente. Los enemigos reconocieron lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios es el que descargó su mano contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hay que sacarlo del medio de nosotros o nos va a terminar aniquilando a todos. Ya desarmó a nuestro muñeco, falta que nos desarme a nosotros también. Sáquenlo del medio nuestro. Es que el Dios del cielo, mis amados hermanos, el Dios de Israel, el Dios al quien nosotros servimos, el Dios el que nos ha llamado para su gloria, para ser parte de este pueblo, es un Dios inconmensurable, mis amados amigos. Es un Dios tan bueno, tan lleno de amor, tan lleno de piedad, tan potente. Él es todopoderoso y todo suficiente. Él es el principio y Él es el final. Él es todo lo que un ser humano necesitaría para vivir en esta vida y para vivir bien y para vivir seguro y para vivir tranquilo, conforme a la paz que Él nos va brindando. No quiere decir que vivamos tranquilos y no tengamos problemas, eso es otra cosa. Pero este Dios extraordinario, el Dios de Israel, al cual Caleb también servía con todo su ser, porque el Eterno dice: mi siervo Caleb. Siempre digo que ese es el cargo que todos nosotros deberíamos anhelar o aspirar a llegar. Que el Eterno diga de nosotros: este es mi siervo. Este es mi siervo. Cuando vemos que en Caleb surgen estas palabras que él dice: su amparo se ha apartado de ellos. Es que Caleb podía ver un poquito más allá de lo natural. Caleb podía ver que así como Dagón fue destruido, así como los Baales fueron destruidos, así como ahora en este caso los Nefilim, la cobertura de los Nefilim se había huido también y había desamparado a aquellos fieles que le seguían, a los hijos de Anac. De la misma manera esos 10 no pudieron ver lo mismo que vio Caleb. No pudieron ver el poder de nuestro Dios. Como de la misma manera hay gente que se preocupa más por el brujo de la esquina que por el Dios al cual sirve. Se preocupa más por el temor al trabajo que le han hecho los brujos, que me hicieron los de la macumba. Se preocupa más por eso, por entender al Dios al cual están sirviendo, y que nosotros, mientras estemos bajo su sombra, mientras nosotros permanezcamos bajo su sombra, el Eterno es quien tiene el dominio y el control de todas las cosas, y Él no nos desamparará como los otros. Los otros desestimaron a su pueblo, mas nuestro Dios dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. Los otros quitaron la cobertura de su pueblo porque huyeron, porque las tinieblas no pueden soportar cuando la luz se acerca. Las tinieblas no pueden resistir, mis hermanos. Cuando hay alguien con luz que se va arrimando, no pueden permanecer allí, se disipan. Y es lo que pasaba con la cobertura de los que estaban en la tierra de Israel en este momento, usurpándola. Su cobertura ya los había abandonado. Se avivó. Es como los políticos en cualquier país del mundo. Primero se salvan ellos y cuando ven que la cosa se complica, aquí en Argentina se suben al helicóptero. Quedó retratado algo en el año 2001 y se sigue utilizando la expresión hasta el día de hoy: tiene preparado el helicóptero. Huyen, son los primeros que se van. Las deidades de los filisteos, las deidades de los Baales, las deidades de los cananeos son los primeros que se fueron cuando oyeron que el Dios de Israel venía. Este es más fuerte que nosotros no podremos contra él. Fíjense ustedes lo que pueden hacer. Eso es lo que estaba sucediendo cuando Caleb dijo: los vamos a comer como pan. Su amparo no está con ellos. Mas Dios está con nosotros. Mas Dios está con nosotros, entre nosotros.
La expresión que usa Caleb para decir que su amparo no está con ellos, que se ha apartado de ellos, es la palabra Sartzilam me alejem. Si nosotros la vemos así, separadas y no como una expresión, la palabra Sar, muchos de ustedes la pueden llegar a conocer, la palabra príncipe. La palabra Tzilam es de la palabra Tzel, que es sombra, el príncipe de la sombra. Me alejem de ellos, se apartó de ellos, se fue de ellos. Sartzilam es lo que tomado como una expresión es la cobertura, la protección. Ahora si lo vemos de manera separada es el príncipe de las sombras. Se apartó de ellos, se fue, los dejó, los abandonó. Al solo oír que ellos venían caminando, que los hebreos venían por el desierto y que en un momento iban a entrar, ellos ya se habían apartado. Y Caleb lo sabía. Por eso, hermanos, es que Pablo más adelante va a decir, el espiritual discierne las cosas espirituales. Mas el carnal no puede, no tiene esa capacidad. No tiene la capacidad de discernir quién es el que está con él y quién es el que está con nosotros. El espiritual tiene la capacidad de discernir. Es decir, mira, usted le hicieron, no, es que me hicieron un trabajo y yo, pastor, usted puede orar por mí y puede ungir con aceite y la sangre de Cristo me va a proteger, y comienza a recitar un montón de cosas que ya se vuelven incoherentes porque tuvo más temor a lo que ve que a aquel que no vemos, pero sabemos que está con nosotros. Y si no sabemos que está con nosotros, tenemos un problema muy grave, porque los otros sí saben quién está con nosotros y huyen. Por eso hoy es un día para poder meter una palabra así como esta, sagaz, una palabra de guerra, una palabra que nos despierte nuestro ser espiritual de entender quién es el que está con nosotros. Es más fuerte que el que está con ellos. Es más grande, es más poderoso, es sublime. No hay otro como Él y las deidades de afuera lo saben. Los otros Elohim lo saben y lo tienen claro, ellos saben que son los caídos. Satanás sabe que le queda poco tiempo, mis hermanos, él lo sabe, pero nosotros, creyentes, hijos del Eterno, llamados por nombre, injertados en el pueblo que tiene Dios, que tiene pacto, que tiene promesas, que tiene Torá, que tiene palabra, que tiene cobertura y protección, nosotros a veces nos olvidamos a quién estamos sirviendo. Nosotros a veces nos olvidamos que, como dice el Salmo 121, versículo 5, Salmo 121, versículo 5, Adonai es tu guardador, Adonai es tu guardador y Adonai es tu sombra a tu mano derecha. Es tu cobertura, es tu protección, es tu sombra. La misma expresión que estaba utilizando Caleb en otro tiempo. Sartzilam, el príncipe de la sombra de ellos, la cobertura de ellos se apartó. Vamos. ¿Por qué se apartó? Porque escuchó que venía Hashem, escuchó que venía el Dios que había hecho maravillas y prodigios en Egipto hacía muy poquito tiempo. Y dijeron acá, así como lo aniquilaron a Faraón y al ejército nos van a aniquilar a nosotros, mejor nos vamos. Se subieron al helicóptero y se fueron. Y allí quedó a la deriva el pueblo, desamparado totalmente. Esa es la diferencia entre los demás y nuestro Dios. Nuestro Dios nunca nos va a desamparar. Nuestro Dios jamás nos va a dejar. Nuestro Dios nunca nos va a abandonar. Nuestro Dios siempre ha mantenido una fiel promesa que es: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Yo habitaré en medio de ellos. Ustedes harán un templo para mí. Yo quiero habitar en medio de ustedes. Eso siempre ha sido una promesa de nuestro Dios que es fiel y es verdadera y no cambia. Así que deje de tener tantos temores. Deje de escuchar tantas malas noticias. Deje de creerse todo lo que ve en televisión. Deje de ver que la familia anda mal porque a mí me hicieron un trabajito. Yo estoy seguro que... Deje de ver eso
y comienza a enfocarse en lo que se tiene que enfocar. No estoy diciendo que la maldad no exista, porque sí existe y hay que combatirla y hay que derrumbarla y hay que arruinarla, hay que hacerla explotar. Claro que sí, porque el poder que opera en nosotros proviene de Hashem y tenemos la capacidad suficiente para hacer reventar cualquier trabajo que hayan hecho contra nuestras vidas. Pero primero nosotros necesitamos recordar quién es el que está con nosotros. A partir de ahí, sí, vamos a ir y vamos a conquistar. A partir de ahí, sí, vamos a ir y vamos a heredar la tierra que Él nos ha prometido. Usted sabe bien por qué, alguien sabrá por qué, por ejemplo, los umbandas en cada entrada de las ciudades hacen sus ritos. El Gaucho Gil, en cada entrada de la ciudad la gente le levanta un altar. Estoy hablando de deidades de nuestro país, de dioses paganos que habitan en nuestro país, Argentina, para aquellos que no nos ven de afuera. ¿Usted sabe por qué a las entradas de la ciudad y por qué en otro lugar no? ¿Por qué en las entradas de la ciudad? ¿Por qué con las grandes empresas? ¿Por qué los brujos comienzan a hacer sus trabajos? ¿Saben dónde hacen los trabajos sus brujos? En las grandes empresas, en los grandes shopping. ¿Dónde hacen los trabajos? En las cañerías de los aires acondicionados centrales. Ahí arriba. Ahí arriba comienzan a hacer sus trabajos. Entonces usted cuando entra en un shopping, por ejemplo, y tiene las puertas corredizas, tiene ahí arriba y le da todo el viento ahí. Y una vez que entró, se gasta el sueldo, se gasta lo que pidió prestado, se gasta la plata de las cuentas, se gasta la plata del diezmo, se gasta la tarjeta de crédito y ya no sabe qué gastar, lo deja todo ahí adentro. ¿Por qué? ¿Por qué la gente actúa de esa manera? ¿Por qué será? ¿Será una casualidad o es un patrón de conducta que proviene de las tinieblas, de los trabajos que ellos ya han hecho? Antes que usted pise ese lugar, ellos ya han consagrado esos lugares. Un día entrando en una empresa me dijeron, ¿vos sabés por qué todas estas máquinas que están aquí, según la norma ISO 9000 no sé cuánto, estas máquinas tienen que estar pintadas de color amarillo y color rojo, pero están pintadas de celeste? No había ninguna amarilla ni ninguna roja. ¿Sabe por qué? Porque esa empresa, cuando fue consagrada por un brujo le dijo, esto hay que pintarlo así, esto se hace así y se hace así, no importa la norma, no importa nada y te va a ir bien. ¿Y qué hizo el dueño de la empresa? Para eso le había pagado al hombre que vaya a consagrar ese lugar. Pintó todas las máquinas de azul y no las pintó conforme a la norma. O sea, consagró su empresa a un Dios. Nosotros no podemos desconocer las maquinaciones de Satán. ¿Por qué los brujos, por qué se quieren comprar siempre las casas que están en las esquinas de la cuadra y no a mitad de cuadra, en las esquinas? ¿Por qué? ¿Alguien sabe de cartografía espiritualmente hablando? ¿Por qué las plazas están consagradas en los pueblos? ¿Por qué enfrente de la plaza está la iglesia, enfrente de la plaza está el Poder Judicial, enfrente de la plaza está la municipalidad? ¿Por qué? ¿Por qué el diseño es igual en todo lugar? ¿Por qué eso es así? Una persona espiritual capta todas esas situaciones. Un Caleb capta esas situaciones. Un Caleb sabe que tiene que combatir esas situaciones. Un Caleb hace una cartografía espiritual antes de ir a conquistar. Primero tiene que ver el recorrido, tiene que ver por dónde tiene que entrar, por dónde lo va a atacar, por dónde tienen el punto débil, dónde es que está para combatir esa situación, sabiendo que el que está con él es más fuerte y más poderoso que el que está con ellos. No tenga temor. Si le han hecho algún tipo de trabajo, alguna brujería, le han consagrado algo, no tenga temor a eso. Tenga temor más bien a aquel que nos puede a nosotros dar para heredar la vida eterna. Es mejor tenerle temor a Hashem y no a los hombres. Es mejor tener mayor respeto a nuestro Dios que a los hombres, aquí abajo. La otra vez le compartí a los hermanos y anoche se los recordé. Había un refrán de un sabio de la época
del segundo siglo que decía a sus discípulos antes de partir y de despedirse, les dijo: ojalá ustedes, el temor de ustedes sea mayor hacia el Eterno que el temor que ustedes le tienen a los hombres. Porque el temor que ustedes le tienen a los hombres, para no errar, para no pecar, se cuidan de errar y se cuidan de pecar delante de los hombres. Pero cuando no hay hombre que me esté viendo, hago lo que yo quiero. Total, nadie me ve y no pasa nada. Si me voy a vivir a otra ciudad, ahora que no estamos congregando. Y este sabio le dijo a sus discípulos: ojalá que el temor a Hashem sea mayor, mucho mayor que el que ustedes le tienen a los hombres, de errar ante los hombres. Que cuando estén solos demuestren lo que son verdaderamente. Que cuando ustedes estén solos demuestren verdaderamente a quién están sirviendo. Eso tiene que estar en nuestras vidas latente. Tiene que ser algo que nosotros queremos alcanzar. Los enemigos, esos dioses protectores que tenían en este caso los de Canaán, al oír que el pueblo de Hashem venía, huyó, esa sombra huyó, esa cobertura, esa protección se fue. Devarim capítulo 11 versículo 25, el libro de Deuteronomio, mire lo que nos dice, libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 25. Voy a leer desde el 22, perdón. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan, y si aman a Adonai nuestro Dios, y andan en su camino, y lo siguen a Él, Adonai también echará delante de ustedes a todas estas naciones, y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Que ustedes como pueblo no se crea el superpoderoso. A mí me molesta la gente que dice: no, porque nosotros, y sacan pecho así. Usted, si no tuviera a Él, usted no es nada, es algo insignificante. De hecho, el Eterno dice que Él escogió al pueblo más insignificante de la tierra. De hecho, Pablo dice que de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no era, de allí nos sacó Dios a nosotros. Deje de creerse la gran cosa, porque no lo es. A todos los maestros que andan por internet y aquellos que vienen iniciando en las raíces hebreas que se quieren llevar el mundo por delante, tranquilo, que usted, si no fuera por el Eterno, usted no es nada. Usted no es nada, es una cosa insignificante. Se va a sentir como se sentían los 10 espías ante los Nefilim, como langosta, poca cosa. De hecho, a los ojos naturales es verdad, eso era verdad. Eso era verdad. Pero Caleb, como era espiritual, discernía las cosas del espíritu. Caleb dijo: y el que está con nosotros es más poderoso. Y la deidad de ellos se ha corrido de ellos. Aquí el Eterno, cuando vamos leyendo, Adonai echará delante de ustedes todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será su territorio. Nadie, este es el verso, que siguiendo el hilo de la predicación vamos a captar, vamos a entender. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Nadie se sostendrá delante de ustedes. No por ustedes, por el que va con ustedes. Por eso la deidad de los Nefilim no se pudo sostener. Quedaron al descubierto, quedaron desamparados. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá Adonai vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él se los ha dicho. Miedo y terror pondrá Adonai en nuestros enemigos. Miedo y terror porque Él va con nosotros, el poderoso de Israel, el poderoso gigante, aquel que no hay otro como Él ni que se le asemeje, el que va con nosotros, el que está con nosotros, el que quiere vivir eternamente con nosotros. Ese es el que nos va a permitir conquistar.
Ese es el que nos va a permitir avanzar. Ese es el que nos guarda. Ese es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Ese es nuestro guardador, el que nos vigila, el que nunca cierra sus ojos, el que siempre está con nosotros. ¿A quién está sirviendo usted? ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es su duda? Si Él lo aseguró, Él lo va a cumplir. ¿Cuál es su resquemor dentro de ustedes? Que a mí me parece, no importa lo que a usted le parezca. Caleb no desconocía que los hijos de Anac eran gigantes. Caleb tenía claro que eran gigantes. Pero Caleb dijo, hey, para nosotros son pan comido. Caleb más adelante no era un tonto y sabía que tenía 85 años. Pero dijo, déjenmelo a mí porque tengo la fuerza. Caleb, vos tenés fuerza, un viejito de 85 años, poco. No, pero el que viene conmigo. Mi secreto es el que está conmigo. No es esto que vos ves, poca cosa, claro. Vil, menospreciado, de lo que no era, de lo que estaba tirado al costado del camino, de ahí me trajo. De hecho, Caleb ni siquiera ha nacido de un vientre judío, Caleb viene de afuera. Caleb sabía que era poca cosa, pero Caleb también sabía a quién era el que estaba sirviendo, Baruch Hashem. Caleb sabía quién lo había ido y lo había rescatado de las tinieblas y lo había traído a la luz admirable, para que ahora proclame las virtudes de aquel que nos llamó, nos rescató y nos puso en lugares de privilegio. Claro que sí, Baruch Hashem. Claro que Caleb sabía toda su situación. Pero Caleb tenía confianza plena. Caleb no tenía temor en su corazón. Caleb no importaba lo que veían sus ojos naturales, físicos, sino sabía que había una promesa que lo sostenía. No solo para él, para toda la heredad de Israel, para todo el pueblo, porque somos un pueblo, somos una unidad, compuesta, claro que sí, pero una unidad al fin. Y como cuando un miembro recibe gloria, todo el cuerpo se alegra, también cuando un miembro nos falta, todo el cuerpo se duele. Y este pueblo tuvo que pagar las consecuencias, porque somos un pueblo, somos una unidad, vamos todos juntos, venimos todos juntos. Nos volvimos y nos retrasamos el viaje 40 años, por el temor, por la desconfianza, por no discernir las cosas espirituales, por estar en competencia continua, por un montón de errores que todavía tenemos como pueblo y tenemos que sacarlos de nuestras vidas. Mis hermanos, esta es una parashá preciosa para que podamos nosotros tener en cuenta que aunque sabemos que las tinieblas son reales, que la maldad es real, que los brujos son reales, los hechiceros, los cultos idolátricos y todo, sabemos que es real, pero también sabemos que más real es el Dios al cual servimos. Y hay que combatir las tinieblas. Hay que calzarse la armadura y combatir las tinieblas. Hay que combatir por nuestra familia, hay que combatir por nuestras generaciones, hay que combatir por nuestras vidas principalmente para que nos sostengamos fieles y firmes en la promesa que nos fue entregada. Mashiach vuelve pronto, mis hermanos. Él va a regresar pronto. Él va a volver a recogernos y Él va a volver a sacar lo que parecía trigo, pero en realidad era cizaña. Él lo va a arrancar tranquilos, pero firmes y constantes, perseverando unánimes en la promesa que nos ha sido entregada, alentándonos los unos a los otros. Aliente a su hermano así. ¿Vieron cuando en las iglesias decíamos, dígale el que está a su lado? A mí no me gustaba mucho eso, pero ahora dígale el que está al lado. ¿Usted sabe a cuál es el Dios que usted está sirviendo? ¿Usted tiene claro aquel Dios que nos ha llamado y nos ha rescatado y nos ha traído a su luz? ¿Usted tiene claro a quién nosotros estamos aquí? ¿Por quién y gracias a quién estamos aquí? Él es más fuerte que toda circunstancia, que toda oposición, que toda tinieblas, que todo diablo, que todo trabajo, que todo brujo, que todo hechicero. Él es más fuerte. Él está con nosotros. Él pelea a la par de su pueblo. Él nunca nos abandona como los demás. Bendito sea el Dios uno y único, el Dios de Israel. Y culminamos con esto.
antes de irme, antes de despedirnos. Las 7, se nos pasó la hora rapidísimo. Por lo menos para mí. Si a alguno se le hizo densa, me va a tener que perdonar. Un saludo grande para todos ustedes. Los hermanos de Gabriel Mecánica, la gente de Tigre, nuestro el Roe Sergio, hermano Eduardo, toda la gente, hermana Victoria, un beso grande para ustedes, gracias por también estar conectados allí. Recuerde, mi amigo, recuerde a quién estamos sirviendo, no se olvide, haga memoria, tal vez sea un día en el cual, así como el Eterno, por eso esta para allá termina dándole la indicación de los tzitziot. Recuerden a quién están sirviendo, y la gente tenía que mirarse ahí y decir, es verdad, este es el Dios que nos rescató de Egipto. Tenemos que cumplir su palabra, tenemos que sostenernos en esa promesa. Pero hay algo mayor aún que el Eterno tenía guardado. Ahora pondré mi palabra en tu corazón y en tu interior para que la hagas, para que la cumplas. Ya no solamente la tenés que ver en los tzitziot, ahora la tenés que ver dentro tuyo. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay que dejarlo hablar a los hermanos. Hermano, hable, a ver, dé un agradecimiento, comparte una palabra. Quiero ver qué tiene usted en su corazón. Si la palabra del Eterno está morando dentro de usted como Él lo ha dicho. Ya no solamente en lo visible, ahora también en lo invisible, en lo interior. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es la fuente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Otra vez vuelve a salir esa expresión, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continúa el texto allí. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, vuelve a repetir esta expresión. Estar firmes. Recuerde que hay una parashá que se llama Nitzavim. Estar firmes. Verso 14, ¿cómo comienza? Tal vez Pablo se olvidó. Bueno, Pablo, qué cargoso, me parece el pastor. Cargoso, me repite siempre lo mismo. Pastor, ¿no tiene otra prédica usted? Sí. Pastor, ¿no tiene otra palabra para nuestras vidas que edifique nuestras vidas? No, si esta es la que usted necesita hoy. Usted no necesita que yo le venda con moño, le prepare para regalo como si fuera, ¿qué? Es la palabra del Eterno, es la porción que necesitamos en el día de hoy. Y Pablo dice, estad pues firmes, 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 ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la emuná, porque el escudo de la emuná, de la fidelidad, del creer y no cuestionar, del creer y miren, eso que está diciendo el Eterno, mire, dice que vamos a ir a conquistar ahí, pero están los hijos de Anac. Caleb dijo, vamos a ir y los vamos a comer como pan. Ese es nuestro escudo, el escudo de la emuná, con que vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú recuerdas la palabra que Él te entregó, no hay nada ni nadie que pueda venir contra nuestras vidas y quitarnos del lugar. Nosotros tenemos que responder como Mashiach. Oiga, escrito está, a tu Dios solamente a Él adorarás. Escrito está. Eso es lo que nos va a sostener, mis amados.
por los méritos de Yeshua. Gracias por compartir esta palabra con nosotros. No te olvides a quién estás sirviendo. No te olvides que las deidades huyen ante las tinieblas, huyen ante la luz. Cualquier otra potestad que esté delante de nosotros cuando nosotros estamos ahí, tienen que huir. No pueden soportar escuchar, nombrar lo que nosotros poseemos, la fuente de la vida. Padre, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra que tú nos has permitido compartir e impartir sea de bendición y sea de edificación para nuestras vidas. Que tu hermosa palabra, Señor, despeje y disipe toda duda que el Satán ha puesto, Señor, para que olvidemos tu palabra y olvidemos tus promesas. Tú estás con nosotros, mi Rey, y sabemos que tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres todo suficiente. Tú eres, Señor mío, aquel que nos ha enseñado que eres la esencia y la fuente de todas las cosas. Padre, apartados de ti, nada nosotros podremos hacer. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre eterno. Yo te pido, mi Rey, en el nombre precioso de tu Hijo Yeshua, por el poder y la autoridad que tú nos has delegado, que no proviene de nosotros. Tú nos hiciste ministros competentes de tu nuevo pacto, mi Señor. Y con esa capacidad que tú nos has dado, Padre, atamos y amarramos a las tinieblas del norte, el sur, del oriente, el occidente. Padre, todo trabajo que hayan hecho contra la vida de mis hermanos, todo trabajo de brujo, todo trabajo de hechicería, todo trabajo que hayan hecho los umbandas, Señor mío, todo trabajo que hayan hecho con magia negra, en el nombre bendito de tu Hijo Yeshua, Padre, lo ato, amarro, encadeno, lo destruyo, lo maldigo y lo seco y lo arrojo a lo profundo de los abismos. Se cae ahora, Padre, toda potestad de las tinieblas, Señor mío. Todo lo que operaba en las regiones celestes, Señor mío, lo ato, amarro, encadeno, lo someto al nombre que es sobre todo nombre y lo arrojo a lo profundo de los abismos. En el nombre de tu Hijo precioso, Yeshua HaMashiach. Padre, ato al hombre fuerte de este barrio. Lo someto al nombre que es sobre todo nombre, Padre, y que comience a caer toda su estructura diabólica, Señor mío, en cada esquina, en cada cuadra, Padre, que comience a soltar ahora, Señor mío, que comience a soltar las familias de mis hermanos, que comience a soltar la salud de mis hermanos, que comience a soltar las economías de mis hermanos, que comience a soltar, Señor mío, aquello que todavía tenía retenido. Todas tus preciosas promesas, Señor mío, se cumplirán en nuestras vidas. Arranco, arruino, destruyo, maldigo y seco, Padre, y arrojo a lo profundo de los abismos toda obra del enemigo contra nuestras vidas, contra la vida de tus hijos, de tu pueblo, de los creyentes, de los que practican tu palabra, Señor mío, para que mucho pueblo se pueda añadir, para que la restauración comience, Señor mío, a aumentarse en gran tamaño, la cosecha después de Shavuot, Padre, comience a verse en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, Señor mío. Y Dios mío, tú que eres un Dios paciente, tú que eres un Dios de misericordias, tú que eres un Dios de piedad, Señor mío, ten piedad de nuestros hermanos, de aquellos que todavía tienen las vistas puestas, Señor mío, en las cosas de este mundo, aquellos que todavía no han elevado su capacidad, la que tú nos has dado, aquellos que todavía se olvidan de tu palabra fácilmente, de tus promesas, Señor. Padre, ten misericordia de ellos, Señor mío. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te pedimos que tú le brindes una nueva oportunidad, Padre, para que no sean cortados de tu pueblo, Señor, que tu piedad, Padre, los siga sosteniendo, Señor mío, que tu inmensa misericordia con la cual tú nos miras, con esos ojos de amor, Padre, sean sobre cada una de sus vidas y familias para largura de días. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Señor mío, recuérdanos tu palabra a cada instante. Padre, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, nos mantenga alejados del pecado, Señor mío, porque no somos de Satanás, no somos practicantes del pecado, somos tus hijos y tus siervos, aquellos que te amamos y te lo demostramos día tras día, queriendo guardar tus mandamientos y tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, yo te doy muchas gracias y nos despedimos de nuestros hermanos con esta bendición de uso exclusivo para tu pueblo que tú nos dejaste en tu preciosa palabra. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja vijuneka,
Isa Hashem panaveleja, veyasem leja shalom. Que tengan una bendecida semana, mis hermanos. Que el nombre del Dios de Israel esté sobre nuestras vidas y nos bendiga y nos prospere y fructifiquemos donde quiera que pisemos, porque Adonai, el Dios de Israel, está con nosotros todos los días y hasta el fin. Baruch Hashem. Shavua Tov, buena semana para todos, que el Eterno me los bendiga. Y compartan este video si le ha sido de bendición y de edificación. Luego lo estaremos subiendo a nuestras redes sociales también, la página oficial de Casa de Emuná en Facebook y la página de Casa de Emuná y Rodrigo Peralta también en YouTube. Shalom, Shavua Tov, buena semana.